Hola, buenas noches. Queridos oyentes, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan tenido una semana espectacular. Les cuento que tenemos muchísimo material en el día de hoy. Vamos a comenzar primero recordando. Se pueden comunicar con nosotros para el programa Enrique y Yo, Camino a la Santidad, dejando mensajes por WhatsApp al 11 30 98 mil. Si quieren hacer preguntas que no tengan que ver con el programa, pueden escribir a info@radioamadeus.com.ar y les van a estar respondiendo a la brevedad desde la radio. Todo lo que sea referente al programa de Enrique Yo Camino a la Santidad, contacto, querer saber sobre algún libro, querer volver a escuchar algún video, me mandan un mensaje por WhatsApp al 11 30 98 mil. Les repito, 11 30 98 mil. También les quiero aclarar que los programas son grabados. Todos sabemos que estamos en un momento de pandemia, que estamos en un momento muy difícil como el año pasado. Por tal motivo, los programas no están en vivo y en directo y son grabados. Entonces recuerden, si quieren mandarnos mensajes, consultas, opiniones sobre Enrique y Yo Camino a la Santidad al 11 30 98 mil. Ahora sí, comenzamos nuestro programa. Recuerdan que les estuve hablando el viernes pasado sobre un evento que se había organizado el día jueves 22 sobre Enrique y Yo y el tema sindical. Se habló sobre cómo incentivar hoy la creación de trabajo formal en Argentina para las generaciones actuales y futuras. Fue el diálogo empresario sindical. Estuvieron como disertantes Carlos Custer, dirigente sindical y ex embajador en el Vaticano, Carlos Frigerio, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, Julián de Diego, fundador del estudio de Diego Asociados Abogados, Eduardo Cerantes, director de Casenave y Asociados, Marcelo Villegas, director de Capital Humano y Transformación Organizacional del Grupo Wertheim. También estuvo presentándolos Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo. La actividad fue una actividad virtual. ¿Qué les parece si prestamos atención y comenzamos a escuchar este diálogo empresario sindical? Muchísimas gracias a las autoridades de ACDE, Gonzalo Tanoira y Ana Pico, y también a Catalina López Locube por su colaboración. Cabe destacar el trabajo del equipo del Centenario, compuesto con Fernando Ambroa, Fernández Lizalde, Juan Pablo Simón Padrós y Sara Jode Crito. Enrique consideraba a la empresa como una comunidad de vida y de trabajo y no dejaba pasar oportunidades para hacer el bien, fomentando el desarrollo de la personalidad, dando lugar a la iniciativa y elevando y defendiendo al personal. Por eso Bianchetti escribió al presidente de las cristalerías, en las cuales Enrique era el director general: ha tomado la dirección de gremiales el señor Yo, y nos ha causado a todos admiración la forma de conducir la discusión, exponer y argumentar. Sin lugar a dudas, puede reclamar la cátedra que deberá crearse para la formación científica de los dirigentes obreros. Y Enrique, en sus notas a los colaboradores, invitaba a informarse, a pensar y a hacer oír la opinión. Y así expuso Enrique: si se quiere la libertad en el campo económico, y hay que quererla, hay que adaptar las condiciones que hagan posible la libertad, aceptar estas condiciones. Los problemas de las empresas deben ser resueltos por los interesados, empresarios y sindicatos de común acuerdo. De lo contrario, los resolverá el Estado. Y también, no hay que descuidar el progreso técnico ni el económico, hay que extender la propiedad privada. Y en 1959, en un momento de falta de pedidos a las cristalerías,
Enrique envió a todos los colaboradores una circular en la que instaba a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas útiles. Y allí también escribió: la única verdadera defensa de los intereses de todos es producir a costos que nos permitan competir y vender nuestros productos, con lo cual se mantendrá nuestra fuente de trabajo. Y ahora el empresario Eduardo Serantes comenzará esta exposición de lujo. Y voy a comenzar con una reflexión. Cuando hablamos de la Iglesia, pensamos en general como sociedad en los sacerdotes, en los obispos, en el Papa. Sin embargo, la Iglesia somos todos aquellos que seguimos a Jesús. Y en la historia de la Iglesia ha habido hombres y mujeres santas, hombres que iluminaron el camino de la Iglesia y lo siguen iluminando hoy. Entre ellos, Enrique y yo, hoy en camino de santidad, nos guía en el caminar de Agde, y también le pedimos entonces que nos ilumine y nos acompañe en este evento de hoy. Por otro lado, en Agde venimos reflexionando en los últimos años y cada vez más de la necesidad de que en Argentina haya un proceso de diálogo, pero pensando en el largo plazo, pensando en los temas de fondo. Y en realidad, más allá de la coyuntura, que cada vez nos preocupa más y nos ocupamos de ella, tenemos que también tener este espacio para tener un futuro como país. El tema que vamos a tratar hoy es uno de estos temas, vinculados al trabajo, y hemos planteado a este importante panel 2 desafíos para compartir entre todos. El primero, ¿qué hacer en Argentina para empezar un camino frente al porcentaje tan alto que ha alcanzado el trabajo informal o el trabajo en negro? ¿Cómo logramos un camino que termine eliminando en el tiempo el trabajo informal en la Argentina? Y hoy el sector más marginal se encuentra en el trabajo informal. Pero al mismo tiempo hay otros nuevos desafíos que impactan fuertemente en el trabajo, que es el segundo desafío que vamos a plantear hoy, que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han impactado hoy en el mundo del trabajo y cada vez más en forma acelerada. Entonces, y las dos cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, frente a estos desafíos, vamos a compartir hoy con este panel. En primer lugar, a Carlos Frigerio. Carlos es representante de la CGT, es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines. También lo tenemos por el sector sindical a Carlos Kuster, con un amplio currículum, graduado en Ciencias del Trabajo en la Universidad de Bruselas, actualmente vicepresidente del Comité Político de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, fue consejero de la CTA, es miembro del CARI, dirigente histórico de la Asociación de Trabajadores del Estado, fue secretario de la Confederación Mundial de Trabajo, ha ocupado diversos puestos legislativos, ha sido embajador argentino en la Santa Sede y es miembro titular de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz. Y me voy a agregar, y trabajó en Rigoló junto a Enrique Yo, y es un testimonio personal de esto. Por el sector empresarial tenemos a Marcelo Villegas, que es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral, y Julián de Diego también nos acompaña, y te agradecemos, Julián, es abogado de la UCA y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas. ¿Qué podemos hacer en este desafío de que empezar un camino real, concreto, para ir disminuyendo y eliminar finalmente el trabajo en negro o el trabajo informal en Argentina? Y vamos a empezar por el sector sindical con su opinión. Vamos a pedirle a Carlos Frigerio. A la Argentina le ha sucedido en los últimos tiempos una catástrofe. Una catástrofe que nos lleva justamente, o conlleva a esto del crecimiento del trabajo en negro. Permítanme decirlo, nadie pudo solucionarlo. Desde ningún sector de la política, no vamos a recorrer los partidos, pero todos anunciaron un camino previsible y cuando ocuparon el poder no lo pudieron solucionar. ¿Depende exclusivamente de ellos? No.
depende de todos. Pero la pata más importante en este caso es el Estado como regulador de esta situación. Generar trabajo es complicado, fue complicado y va a ser muy complicado en el futuro. Bueno, no podemos abstraernos de hacer un pronóstico, sería arriesgado, sería temerario hacerlo sin considerar la situación actual. Si la Argentina venía con problemas graves en la ocupación, en el trabajo, había trabajo en negro, pero este tema de la pandemia va a dejar como resultado una situación muchísimo más complicada. ¿Qué debería hacer nosotros? ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros no podemos hacer nada más que tener una idea. La solución a veces está en otro terreno y el Estado, como generador de la posibilidad de abrir el camino para que haya trabajo, deberíamos modificar en primer lugar algunas de las estructuras impositivas que existen y que tienen. No se puede generar trabajo para un pequeño empresario, una pyme, que no tiene crédito, que tiene que afrontar con el esfuerzo propio un camino de que tenga trabajadores en blanco, esto hay que decirlo, no es grave decirlo, existe. Esas pequeñas pymes que con su esfuerzo acompañan la economía, pero no pueden hacer los aportes que la economía demanda. Y es complicado y es a veces como un laberinto encontrarse en esta situación, porque si no se pagan impuestos no se puede generar mecanismos de ayuda para la gente que lo necesita, pero si se pagan impuestos, el que trabaja perdió lo que trató de hacer. Vamos ahora a pasar a Carlos Kuster. No hay duda, Sara lo dijo, el compromiso social de Enrique. Hay muchas cosas, ¿no? Desde la circular de los 1.200, diciendo no vamos a suspender ni vamos a ahorrar en lo que es salario. A pesar de la crisis vamos a remontarla haciendo esfuerzo. La discusión de Enrique con los accionistas externos que querían disminuir el personal y él se oponía y bueno, como está registrado, tuvo mucha suerte porque esos 1.200 que tenían que ir a la calle siguieron trabajando y en ese momento la cristalería tuvo posibilidades de ampliar sus ventas. Él tenía esta idea, que también lo decía Sara, que la empresa es una comunidad de bienes y de personas. Esto define totalmente una visión diferente, ¿no? De la empresa autoritaria, de la empresa que no tiene en cuenta nada más que en el nivel de los costos a los trabajadores. Y creo que este pensamiento de Enrique nos llevaría, no puedo decir, porque Enrique no habló sobre las nuevas tecnologías, que yo me acuerde, y menos el trabajo en negro, que casi no existía en esos momentos. El país era un país de pleno empleo, la desocupación era el 3 o el 4%. Entonces, pero pensando en esta cuestión de Enrique, yo creo que estos dos temas que nos convocan tienen afrontarlos en lo coyuntural, pero afrontarlo en la cuestión de fondo. Yo voy a ver después lo coyuntural, tanto de la cuestión del avance tecnológico como del trabajo en negro. Pero como dice Carlos Frigerio, el compañero Frigerio, es evidente que el Estado, precisamos un Estado que también sea promotor de trabajo, porque la iniciativa privada, así vengan nuevas inversiones, no va a alcanzar a satisfacer la demanda de trabajo. Al contrario. Entonces, si el Estado no promueve el trabajo, la economía va a ser diferente, no va a ser solo la economía de mercado. Yo por eso no me gusta hablar de economía de mercado, me gusta hablar de la economía humana, como lo decía el padre Lebret, de la economía humana y poniendo al trabajo y al trabajador en el centro. Por supuesto, también lo decía Enrique, es necesaria la rentabilidad de las empresas. Como dijo Frigerio, ojalá haya cada vez más empresarios y que sean capaces de hacer rentables sus empresas, pero teniendo mucho en cuenta la repercusión de lo social. Hoy se le agrega también del medio ambiente, que es otra cuestión. Pero creo que para el futuro tenemos que pensar el nuevo rol del Estado, esta economía, que para mí no va a ser solo la economía privada, la economía va a ser muy compleja, va a haber una economía estatal. Yo soy descendiente de suizos,
Y uno se asombra en Suiza, todos los grandes servicios son estatales. Y se hizo un referéndum para dar participación al sector privado en la energía, y los suizos por referéndum rechazaron la idea de que la energía puede tener una participación privada. Esto es algo raro, no se habla. Pero un país como Suiza, que tiene una estructura capitalista de mercado, requiere que haya un Estado que tenga una supervisión de los sectores estratégicos y que además sea capaz de promover el empleo. Creo que esa economía y un Estado complementario tiene que también asignarle un rol ahora a los temas fundamentales me parece que es difícil resumir, pero que si el país no encuentra un plan de desarrollo, no define 20, 25 políticas públicas y no fortalece los organismos de consenso, no tenemos salida. Como dice el Papa Francisco, acá nos tenemos que salvar todos. Entonces, no podemos aceptar una sociedad donde hay un 20% que está bien, un 30, un 40% que sobrevive y un 40% que es descartado, que es descartable. Abruman las estadísticas, no las voy a hacer largas, pero creo que entonces hay que ver qué plan de desarrollo tiene la Argentina, dónde apunta la Argentina. A 5 a 10 años, es cierto, hay que solucionar los problemas de la coyuntura, pero tenemos que tener capacidad de hacer las dos cosas, afrontar los temas de la coyuntura, pero cada vez más ubicarlo en una perspectiva que armonice las riquezas de este país y las capacidades humanas. Yo creo que también los organismos de consenso son clave. Espero que este Consejo Económico y Social, bueno, ha puesto en marcha el presidente y tiene un gran animador ahí que es Gustavo Vélez, sea capaz ese Consejo de no solo ver las cuestiones coyunturales, sino la cuestión de perspectiva. El trabajo informal, y resumo. Primero, hay una responsabilidad de los empleadores. Desde las empresas grandes, que generalmente tienen más formalidad en la economía. También hasta las amas de casa. Se calcula que hay unas 600.000 personas trabajadoras y trabajadores del personal doméstico. Solo 240.000 están registrados. Eso habla, y acá no hablamos de las grandes empresas, la relación de patrón, de familia con su empleado. No se registra. Las 2/3 partes no figuran. Entonces, esto es todo un problema cultural. Que alguien decía el otro día, teníamos que hacer una revolución cultural para ir cambiando e ir asumiendo colectivamente la responsabilidad. Trabajo informal, que es el aumento del cuentapropismo, la necesidad que las pymes, como decía Carlos recién, sean ayudadas, porque si no hay crédito, las pymes no pueden subsistir, no tienen reservas propias. La ley del primer empleo, que yo creo que es importante ver de qué manera se facilita el ingreso de jóvenes al trabajo y la disminución con el tiempo de las horas de trabajo. Yo termino con esto, después me referiré algo a los cambios tecnológicos, pero Michel Gros, un economista francés, decía que esta economía no se soluciona hace 70 años. Yo creo que fue Premio Nobel de Economía. Si no hay un salario básico universal, porque trabajo hay mucho para hacer. Lo que tenemos que tener, quién lo paga y cómo se financia. Entonces, Michel Gros decía, hay que tener un salario básico universal. Y creo que también impulsar las escuelas de formación profesional. La Cristalería Rigoló tenía una escuela de aprendices extraordinaria. Había muchos jóvenes que se incorporaron. Yo empecé a los 16 años, desde esa edad, a la escuela de aprendices y se formaban profesionalmente en la empresa, ganando un salario. Creo que estos son los grandes desafíos, lo que podemos hacer en la coyuntura, pero la capacidad de prospectiva para ver cómo afrontar los temas en el futuro. Por supuesto las comparto. El Estado en sus 3 manifestaciones tiene que hacer un cambio cultural, como se dijo muy bien recién, que lo dijo Carlos Kuster, que casi representa un trasplante de cerebro. Porque
el Estado Nacional se ha convertido en un elefante gigantesco y que en alguna medida ineficiente de generación de puestos de trabajo virtuales, mientras que el Congreso Nacional no ha asumido la responsabilidad de enfrentar la modernización de la ley. El ejemplo de la ley de teletrabajo, que en lugar de ser una ley de promoción del empleo, como lo es en todas partes del mundo, acá se ha convertido en una ley que tiene una cantidad importante de obstáculos, y lo hablaremos después. Y también tenemos el problema del Poder Judicial, ¿no? Es decir, la industria del juicio, y para qué entrar a hablar en detalle de todos estos problemas. Ahora, siguiendo un poco lo que decía Sara, y que como hizo una breve síntesis, a lo mejor habría que ahondar en algunos aspectos, don Enrique Shaw pensó que el núcleo central de la vida era la familia, que la empresa era una comunidad de intereses en donde trabajadores y empleadores tenían que estar integrados. Pero para estar integrados, es el empleador, es el dueño, es el gerente general, es el country manager el que tiene que tener la iniciativa de estar cerca de sus colaboradores. Y el ejemplo de Enrique era extraordinario. Todos los días recorría la planta y hablaba con la gente, y se acordaba de detalles increíbles, de quien tenía el hijo enfermo, de quien estaba esperando familia, del que tenía una dificultad para terminar su casa. Y en todos los casos él siempre tomaba iniciativas de colaboración. Eso se llama empatía. Es una virtud casi cardinal, que es no solamente colocarse en el lugar del otro. Don Enrique Shaw se colocaba en el lugar del otro en el plano afectivo, en el plano de la confianza, en el plano de la integración verdadera entre el hombre que trabaja y el hombre que dirige. Y en ese sentido, creo que hay que destacar la figura de don Enrique. ¿Por qué? Porque él pregonaba con el ejemplo, no con lo que decía, sino con lo que hacía. En la lucha contra el trabajo negro, él estuvo presente. Hubo varios ejemplos de momentos, algunos de los cuales Carlos estaba haciendo una síntesis. Cuando estaban por suspender a 1.200 trabajadores y los iban a mandar sin posibilidad de cobrar su sueldo, se pusieron a reciclar unos galpones que estaban abandonados, y luego con ese reciclaje terminaron volviendo al ciclo productivo que mejoró la situación de la empresa, y no despidieron a nadie. Él llegó a poner encima de la mesa, al borde de la compañía, su renuncia si se producía una reestructuración que dejaba gente en la calle. Eso se llama pregonar con el ejemplo. Es una enorme responsabilidad, digamos, ser parte de estos tributos a Enrique Shaw. Yo creo que Enrique fue un faro que iluminó a lo lejos, sabiendo que posiblemente muchas cosas no iba a ver los resultados, que a veces había que pelear contra muchos molinos de viento y sin ego. Y creo que el contexto que estamos viendo y las problemáticas que nos planteamos tienen que ver con algunas palabras claves que yo quiero poner sobre la mesa hoy. En primer lugar, virtud, contexto, agobio, esperanza, diálogo, santidad. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la Argentina está en la situación en la que está, porque en algún momento como sociedad, y es muy difícil saber exactamente el momento, decidimos romper nuestro pacto con la virtud. La virtud del buen servicio público, la virtud del trabajo bien hecho la primera vez, la virtud de saber que tenemos que escuchar y dialogar, la virtud de ser empáticos, como marcaba Julián respecto de Enrique, y de integrarse en una comunidad de bienes y personas, como decía Carlos Kuster. Y esa virtud, yo podría intentar una respuesta, se rompió en el momento que confundimos gobierno con Estado. Y priorizar los acuerdos. Todo lo que no nos pongamos de acuerdo, dejémoslo en el estacionamiento, como dicen los americanos, y avancemos sobre los acuerdos. No nos pidamos las cosas que sabemos que el otro no puede dar. Empecemos pidiéndonos las cosas, las tres partes que todos estamos dispuestos a dar. Entonces yo creo que esa es la esperanza para los que somos iglesia, en los términos que decía Eduardo, para los que tenemos... los que sentimos que todos estamos llamados a la santidad por ser parte de una iglesia, creo que tenemos un rol importantísimo.
que tenemos que levantar nuestra voz. Ahora, vamos a un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo y tengo una sorpresa para todos ustedes. Estamos muy contentos porque nosotros comenzamos el año pasado difundiendo la vida de Enrique Yo. Hace muchos años que en lo personal vengo acompañando justamente la causa de Enrique Yo. Y el 24 de abril, el Papa Francisco declara venerable al empresario argentino Enrique Yo. El pontífice autorizó la promulgación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, que reconoce las virtudes heroicas de Enrique Yo, fiel laico y padre de familia, quien avanza en el camino para ser beato. El obispo castrense y delegado para las Causas de los Santos de la Confederación Episcopal Argentina, Santiago Olivera, destacó que Yo supo integrar en su vida cotidiana la respuesta evangélica bautismal de la santidad. Pero qué mejor que escuchemos algunas de las notas, algunos de los medios que han difundido esta magnífica noticia. Por ejemplo, el periodista Sergio Rubín así nos contaba la novedad de esta gran noticia. El Papa firmó el decreto por el que declara venerable, o sea que queda al ladito de ser declarado beato y después santo, a un argentino, a un empresario argentino, Enrique Yo. Esto se llegó a esto, claro, después de 20 años de estar estudiando minuciosamente su vida, estudiando sus testimonios. Enrique Yo nació en 1921 en París y murió en 1962 con 42 años de un cáncer. Estaba casado, tenía 9 hijos. Una obra, la de Enrique Yo, extraordinaria como empresario, con un gran sentido social en la empresa. Él al final estuvo en Cristalerías Rigoló. Llegó a parar el despido de 1.200 empleados, pero sin pelea, con armonía, presentando un plan, entusiasmando a todos para tratar de salir de una crisis que afrontaba la empresa. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, pero bueno, me parece que es muy bueno este testimonio de él. Cuando un cáncer apagaba su vida, más de 300 obreros se presentaron en la clínica para donarle sangre. Y él dijo, después de la transfusión, siento que ahora toda mi sangre es obrera. Por eso yo me quiero quedar con este testimonio de Enrique Yo, de buscar la armonía, de buscar el diálogo, de buscar la superación de los conflictos con propuestas concretas. Enrique Yo, que el Papa lo acaba de destacar y promover, va camino a convertirse en el primer empresario santo en el mundo. Sería bueno tomar este ejemplo, tomar este camino en estos tiempos de tanta crisis en nuestra querida República Argentina. Y agradecemos también a nuestro amigo Tito Garabal, que de esta manera también contaba esta gran noticia. Efectivamente, buena noticia, porque el Papa firmó el sábado el decreto por el cual se declara a Enrique Yo como nuevo venerable. Venerable es el paso siguiente al siervo de Dios. Para ser venerable es porque se reconocen virtudes heroicas en la fe. Claro. En el decreto se lo señala como cristiano laico, modelo de familia, esposo ejemplar y empresario modelo. También estuvo trabajando en la Armada, Enrique Yo, pero fíjate, yo te voy a contar algo que muy poca gente conoce. Cuando el hoy vicepostulador le dijo a Jorge Bergoglio que quería comenzar este proceso, Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, lo miró y le dijo, empresario y santo, imposible. Fernández Lizalde, muy tosudo, dijo, voy a seguir, y hoy el Papa Francisco, cuando habla del empresariado modelo, lo pone a Enrique Yo como ejemplo. Y te doy otro dato más. Dale. Después del venerable, viene la figura del beato. Para esto hace falta un milagro. Ya se está estudiando en Roma un milagro de un joven que fue curado por su devoción a Enrique Yo y que está muy avanzado en el trámite sanitario. Por lo tanto, me parece que esta causa viene avanzando rápidamente y sería el primer laico
que tendría América Latina como empresario y Santos sería un argentino. Todo un signo y una ventaja Claro que y una sí. buena noticia para Argentina. Enrique Yo, un santo argentino. Y qué mejor entonces recordar las palabras del Papa Francisco hablándonos sobre Enrique Yo. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, Va a ser santo. gracias, Un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. Terminó nuestro programa. El próximo viernes seguimos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad, y para despedirnos los dejo escuchando el video que se realizó por los 100 años de su nacimiento. Nos vemos el próximo viernes y los dejo con el actor Facundo Arana contándonos sobre la vida de Enrique. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa
tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaban haciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.